Buenos días. Vamos a iniciar la sección 1.2. Uno de los temas que se va a tratar en esta sección es combinación de funciones. Debemos entender que es tomar dos o más funciones y combinarlas. Entonces, cuando yo hablo de combinación de funciones, voy a hablar del álgebra de funciones y de la función compuesta. Pero no se me asusten cuando yo hablo de álgebra. Es realizar las cuatro operaciones aritméticas entre funciones: suma, resta, multiplicación y división. Esta sección es extensa, no alcanzamos a evacuarla. Lo que quede pendiente lo continuamos la siguiente clase y de una vez la próxima clase terminamos y empezamos la sección 1.3. Vamos a mirar unos videos corticos para entender lo que se va a ver en clase. Estoy en el capítulo de funciones. Busco aquí donde está álgebra de funciones. Este es el video. Entonces vamos a... Por favor, ¿hay sonido? ¿El video tiene sonido? Porque está pausado. No, pero sí tiene sonido. No. Ah, no, ya. Pues se escuchaba. Bueno, tiene sonido. Regular, profe, regular. ¿Cómo? Regular. No, pero se alcanza a escuchar. Pues muy poco. Álgebra de funciones. Para desarrollar este tema, consideremos las funciones f y g. ¿Tiene sonido, por favor, el video? Sí, profesor. Ahora sí. Listo. Y vamos a calcular en primer lugar la función suma. ¿Cómo se suman funciones? En el punto x igual a 3, f vale 24 y g vale 2. Cuando se suman funciones, se suman solamente sus valores. Esto es, para x igual a 3, la función suma se obtiene sumando los valores de f y g, 24 más 2. Para x igual a 5, f vale 36 y g vale 3. Entonces, en ese punto, la función suma se obtiene sumando 36 más 3, 39. Para x igual a 7, f vale 50, pero g no existe. Y para x igual a 6, g vale 9, pero f no existe. Entonces, en esos dos puntos no se puede sumar f con g. Pasamos entonces al punto x igual a 9. En ese punto f vale 36 y g vale 0. Entonces, f más g se obtiene sumando 36 más 0, 36. Podemos observar aquí en este ejemplo de suma que la nueva función suma f más g solo se define para los valores comunes a los dos dominios. De los valores comunes del dominio de f y del dominio de g son 3, 5 y 9. 3, 5 y 9. Por eso la función suma está definida para esos valores. Valores comunes entre los dos dominios son los que permiten definir la nueva función. ¿Cómo obtenemos f menos g? Análogamente, en el punto x igual a 3,
la función diferencia se obtiene restando los valores 24 menos 2. En el punto x igual a 5, la función diferencia vale 36 menos 3. Y en el punto x igual a 9, la función diferencia se obtiene restando sus valores 36 menos 0. La función producto. En el punto x igual a 3, la función producto se obtiene multiplicando sus valores 24 por 2. Y en el punto x igual a 5, la función producto se obtiene multiplicando 36 por 3. Y en el punto x igual a 9, la función producto se obtiene multiplicando 36 por 0, 0. Función cociente. En el punto x igual a 3, la función cociente se obtiene dividiendo 24 entre 2, 12. En el punto x igual a 5, la función cociente se obtiene dividiendo 36 entre 3, que también resulta 12. En el punto x igual a 9, tendríamos que dividir 36 entre 0, pero no se puede dividir entre 0. Entonces, en ese punto no se puede obtener la función cociente. Conclusión. Una función está definida por su dominio y su regla de correspondencia. Entonces, se pueden realizar las operaciones con las funciones solamente donde los dominios se intersecan. En este caso, 3, 5 y 9. En el caso de la división de funciones, del dominio de la intersección, mejor dicho, de la intersección de dominios, hay que eliminar el valor de x para el cual la función divisor es igual a 0. Entonces, como para x igual a 9, g vale 0, entonces ese punto, el punto 9, no interviene, no se incluye dentro del dominio de la función f entre g. Ahora vamos a ver f de x. Bueno, una aclaración. Observamos que el dominio de la suma, diferencia y multiplicación es el mismo. Para este ejemplo, 3, 5, 9. 3, 5, 9, 3, 5, 9. Si yo tomo el dominio de f, que es 3, 5, 7 y 9, y el dominio de g, 3, 5, 6 y 9, hago la intersección, me da 3, 5 y 9. Lo que no estoy de acuerdo es que dejemos este 9 aquí. Porque es que ese 9 no pertenece al dominio de la función cociente. Si yo estoy descontextualizado y miro las gráficas que tengo aquí, tendría que decir que la función diferencia para este gráfico no está definida porque no es función. Hay un valor de x que no tiene imagen. En el video pues ya nos hicieron la aclaración que tengo que eliminar ese valor de x igual a 9 para poder definir la función cociente. Pero lo correcto es no escribir aquí ese 9. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función cociente? 3 y 5. Ya que para 9, g de x no está definida, ya que es igual a 0. Ahora vamos a ver f de x y g de x. Y vamos a dividir. Una aclaración. En el dominio de g de x aparece este intervalo. Este símbolo me está diciendo que el intervalo es abierto en -1. Es la forma en que ellos representan un intervalo abierto. Es notación, ¿no? Vamos a realizar las operaciones de adición, multiplicación y división. En primer lugar, graficamos f de x, que es 2x más 3, esta recta, y de g de x, que es esta recta. Pero f de x está definida en este intervalo, que va desde -3 hasta 2, cerrado en ambos. Entonces el gráfico va desde este punto hasta este punto. Este segmento verde es el gráfico de f de x. G de x
es esta recta, pero está definida solamente en el intervalo que va desde menos 1 hasta 4. Por lo tanto, el gráfico de la función va desde este punto a este punto, lo que está en rosado. En consecuencia, podremos efectuar las operaciones entre f de x y g de x en la intersección de dominios, solamente en este intervalo. O sea, de la función f va a participar en las operaciones desde este punto hasta este punto. Y en g, mejor dicho, la función g va a participar en las operaciones solamente desde este punto hasta este punto. Empecemos con la función suma. En primer lugar, el dominio de la función suma es la intersección de dominios, que va desde menos 1 hasta 2. Si yo tomo este intervalo de menos 3 a 2 y el intervalo abierto de menos 1 a 4 cerrado a la derecha, la intersección de los dos intervalos me da este intervalo de menos 1 a 2, y eso es lo que me está representando esta región amarilla, mirándolo los valores de x. Para la región amarilla, los valores de x van desde menos 1 hasta 2 sin tomar el menos 1. Ese es el dominio de la función suma. Cerrado, menos 1 abierto, 2 cerrado. Entonces, ¿cómo se obtiene la regla de correspondencia? Ya tenemos el dominio, falta la regla de correspondencia. Es muy fácil obtener la regla de correspondencia. Solamente hay que sumar sus reglas de correspondencia. O sea, 2x más 3 más x más 1. O sea, lo que él está haciendo es reemplazando la ecuación de f de x, reemplazando la ecuación de g de x y sumar los términos semejantes que resulten. Y ahí tenemos entonces 3x más 4. Esta es la función suma. Y lo podemos graficar. La recta 3x más 4, pero va desde menos 1 hasta 2. O sea, desde este punto hasta este punto, nada más. Este es el gráfico de la función suma, f más g de x. Y se puede verificar. En el punto x igual a menos 1, f es 1 y g es, g es 0. Entonces, 1 más 0, 1. En el punto x igual a 2, f es 7 y g es 3. 7 más 3, 10. Por eso la función suma 7 más 3. Y podemos observar otros valores. Por ejemplo, voy a tomar valores de menos 1 hasta 2, que es lo que me pide el dominio. Si la x vale 0, ¿cuánto vale la y en f? Vale 3. ¿Cuánto vale la y en g? 1. Sumo esos dos valores, 3 más 1 me da 4. Miremos la gráfica de la suma. Cuando la x vale 0, la y vale 4. Mira, ahí está. Cuando la x vale 1, en la función f, la y vale 5. Y en la función g, la y vale 2. 5 más 2 me da 7. Esa es la imagen en la función suma cuando la x vale 1. Miren. La x vale 1, la y vale 5. Y como decía en el video, si la x vale 2, la altura que hay desde el eje x hasta la recta que tengo de f de x es 7. O sea, ese es el valor de la y. ¿Y cuánto vale la y g de x? 3. 7 más 3 me da 10. Y aquí tenemos que cuando la x vale 2, la y vale 3. De esa manera se puede graficar la función suma, la función resta, la función multiplicación y la función división. 10, ahí está. Ahora vamos a ver la función diferencia. Dominio de la función diferencia. Intersección de dominios. ¿Cómo se obtiene la regla de correspondencia? Restando sus reglas de correspondencia. 2x más 3 menos x más 1. 2x menos x, x. 3 menos 1, 2. X más 2. Cuya gráfica es esta recta, pero va solamente en el intervalo desde menos 1 hasta 2. Este es el gráfico de la función diferencia. Y comprobando, cuando x vale menos 1, f vale 1 y g vale 0. 1 menos 0, 1. Y cuando x vale 2,
X vale 2, F vale 7 y G vale 3. 7 menos 3, 4. Y veamos otros valores. Por ejemplo, si la X vale 0, para F, la Y vale 3. Para G, la Y vale 1. Resto, porque esto es la función resta. 3 menos 1, 2. Mire, cuando la X vale 0, la Y vale 2. Cuando la X vale 1, en F, la Y vale 5. En G, la Y vale 2. Resto porque estoy con la función resta. 5 menos 2 me da 3. Entonces, veamos la gráfica de la función resta. Cuando la X vale 1, la Y vale 3. Y cuando la X vale 2, en la Y en F vale 7, la Y en G vale 3, 7 menos 3 me da 4. O sea que cuando la X vale 2, la Y vale 4 en la función diferencia. Y efectivamente, el valor de la función diferencia es 4. Ahora vamos a ver F por G, dominio, intersección de dominios. Regla de correspondencia, producto de las reglas de correspondencia. 2x más 3 multiplicado por x más 1. Esto es 2x cuadrado más 5x más 2. En el intervalo que va menos 1 hasta 2. Y su gráfico de esta función es una parábola, pero hay que considerar solamente desde menos 1, o sea, en el intervalo que va desde menos 1 hasta 2, más o menos por ahí. Este es el gráfico de F por G de X. Ahora vamos a ver la función cociente, dominio de la función cociente, intersección de dominios. Pero habría que fijarnos si hay algún valor de G igual a 0. O sea, en algún dominio en algún punto de su dominio G vale 0. Aquí G sería 0, pero no toca el punto menos 1. Entonces no necesitamos exceptuar. Prácticamente no estamos considerando G de X cuando G de X vale 0. O sea, cuando X fuera menos 1, G de X sería 0, pero no está incluyendo el punto menos 1. Por lo tanto, la regla de correspondencia simplemente sería 2x más 3 entre x más 1. Y el gráfico es una hipérbola que precisamente va desde menos 1 hasta 2. Cuando x vale menos 1, o sea, x es el dominio de f de x entre g de x es mayor que menos 1. Entonces, cuando x se acerca a menos 1 por la derecha, el valor de la función va al más infinito y llega solamente hasta el punto x igual a 2, que es más o menos por aquí. Sería 2 por 2, 4 más 3, 7 tercios. Aquí el dominio de la función cociente es el intervalo abierto menos 1, 2. Lo que nos quieren decir es que si la x toma el valor de menos 1, g de x se vuelve 0. Ese valor no se puede tomar, pero de hecho, en la función g ya me lo excluyeron. Entonces, para la función cociente, cuando la x se está acercando a menos 1 por la derecha, este denominador se me está haciendo cada vez más y más y más pequeño. Si el denominador se hace cada vez más y más pequeño en una fracción, quiere decir que la función va aumentando, crece y crece, crece. Por eso aquí la gráfica se va hacia más infinito. Luego aquí tenemos una asíntota vertical. Este es el gráfico de la función cociente. Entonces, revisemos. Si la x vale 0, en f la y vale 3. En f, perdón, en g la y vale 1. Divido 3 dividido entre 1, me da 3. Mire, cuando la x vale 0, la y vale 3. Cuando la x vale 1, la y en f vale 5. Y en g la y vale 2. 5 sobre 2 me da 2,5. Entonces miremos, cuando la x vale 1, ¿cuánto vale la y? Es un valor entre 2 y 3, 2,5. Y así,
con el otro valor de. Generalizamos Profe, entonces. una pregunta, Sean F y G. Cuénteme. profe, ¿por qué se hizo otro plano, otro plano? No le entiendo. Ahí atrás. Se hizo como otro plano en la división. Son las asíntotas. Ah, no. Sí, lo que ocurre es que la gráfica de la función es esta. Esa función tiene una traslación. Entonces, la gráfica se va a trasladar horizontalmente y verticalmente un valor, que luego hablaremos por qué. Entonces, esa es la razón por la que aparece otro plano, porque es que la gráfica de la función f sobre g está trasladada verticalmente y horizontalmente. Esa es la explicación. Este es el plano que tenemos inicial, el verde, y aquí lo trasladé hacia la izquierda y lo trasladé hacia la derecha. O sea que este punto me va a quedar aquí. Según se traslada según el dominio, profe. No. Por ahora no nos metamos con cómo hacer la traslación. Por ahora solamente miremos, o sea, en la sección 1.3 vamos a analizar cómo se grafica una función racional y en efecto la función cociente es una función racional. Por ahora lo que nos están es presentando la gráfica de esa función f. Yo pensé que se trasladaba según el dominio porque ahí pareciera que concordara. No, sí parece que concuerda, pero por ahora no, es decir, no podemos generalizar. No Listo, podemos profe, muchas generalizar. Gracias, profe. 7 tercios. Este es el gráfico de la función cociente. Generalizamos entonces. Sean f y g dos funciones reales de variable real. ¿Cómo se obtiene la adición de funciones? En primer lugar, el dominio de la función suma es la intersección de dominios. ¿Cómo se obtiene la regla de correspondencia? Sumando sus reglas de correspondencia. Sustracción de funciones, dominio, intersección de dominios. ¿Cómo se obtiene la regla de correspondencia? Restando sus reglas de correspondencia. Multiplicación de funciones, dominio, intersección de dominios. Regla de correspondencia se obtiene multiplicando sus reglas de correspondencia. División de funciones. ¿Cómo se obtiene? Primero, el dominio de la función cociente es la intersección de dominios, pero se exceptúa aquellos valores de esta intersección para los cuales g de x es igual a 0. O sea, g de x debe ser diferente de 0. ¿Y cómo se obtiene la regla de correspondencia? Dividiendo f de x entre g de... Resumiendo, el dominio de la suma, el dominio de la resta y el dominio del producto es el mismo conjunto. ¿Cómo se obtiene? Hallando el dominio de f, hallando el dominio de g y haciendo la intersección. El dominio de la función cociente se obtiene al dominio que se obtuvo para la suma, para la resta y para la multiplicación, le quito los valores donde g de x se vuelve 0, porque g de x es la función del denominador y no puede ser 0. ¿Cómo se definen las imágenes para la función suma? Sume las imágenes de f con las imágenes de g. Reste las imágenes de f menos las imágenes de g. Multiplique las imágenes de f por las imágenes de g. Divida las imágenes de f entre las imágenes de g. Si yo conozco las gráficas, eso es lo que voy a hacer, como nos lo usaron en el video. Si no conozco las gráficas, entonces reemplazo la ecuación de f y reemplazo la ecuación de g y hago la suma algebraica. Reemplazo f, reemplazo g y hago la resta de esas dos fracciones y así con las otras dos. Bien, ¿alguna pregunta respecto al video? ¿Alguna duda? Sí,
ahí, ¿cómo decirlo? El dominio, o sea, ¿cómo saco el dominio de la función f o la función g? Bueno, en el video nos dieron los dos dominios. Sí, en el video ya nos dan Voy a los... responderle su pregunta con un ejercicio del libro. O sea, Sí, vamos a por hacer favor. el ejercicio. El ejercicio número 9 de la sección 1.2. F de x igual a raíz cuadrada de x menos 1 y g de x igual a la raíz cuadrada de 2 menos x. Dice, sean f de x y g de x, dos funciones. Se encuentra el dominio de la función dada. Aparte del dominio, vamos a hallar la ecuación. De lo que usted me pregunta es cómo se halla el dominio. De acuerdo Sí, al señor. video, el dominio de la función cociente, voy a hacer la función cociente, es el dominio de, perdón, dominio de la función cociente de f sobre g es los valores de x que pertenecen a la intersección del dominio de f con el dominio de g y g de x tiene que ser diferente de c. ¿Qué me están diciendo? Haya la intersección del dominio de f con el dominio de g y quítenle los valores donde g de x se vuelve c. En la clase pasada vimos cómo se halla el dominio de una función. Entonces vamos a hallar el dominio de f. ¿Cuál es la ecuación de f? Y igual a raíz cuadrada de x menos 1. Recuerden que f de x es y. ¿Qué tiene esa ecuación? Una raíz. ¿Qué tenemos que hacer para hallar el dominio siempre que haya una raíz? Pues vamos a averiguar cuando esa raíz me representa un número real, y eso es cierto si x menos 1 es mayor o igual que 0. Resuelvo esta desigualdad, me quedan los x mayores o iguales a 1. Voy a buscar el intervalo de solución para esa gráfica. Si no tienen la habilidad para hacerlo directamente, apoyemos de la gráfica. Localizo el 1. Los mayores o iguales de 1 son los que están a la derecha. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. ¿Incluye el 1? Sí. ¿Cuál es el dominio entonces de la función f? El intervalo cerrado a la izquierda de 1 hasta infinito. Hago lo mismo para g. Vamos a hallar el dominio de g. ¿Cuál es la ecuación de g? Y igual a la raíz cuadrada de 2 menos x. Recuerden, g de x son valores de las imágenes. Recuerdo el y. ¿Qué debo hacer con esa ecuación si me piden hallar el dominio? Despejar la y. Ya está despejada. ¿Qué tiene esa ecuación? Una raíz. Luego tengo que hacer lo mismo que hice anteriormente. Y si hubiese una fracción, hace lo que se hizo la clase anterior para hallar el dominio. Necesito que la raíz cuadrada de 2 menos x sea un real. Esto es cierto si 2 menos x es mayor o igual que 0. Resolviendo esa desigualdad me quedaría menos x mayor o igual que menos 2. Y multiplicando por menos 1 me quedaría x menor o igual que 2. Busco la gráfica para el intervalo de solución de esa desigualdad. Localizo el 0. El 2 está por acá. Los menores o iguales de 2 están a la izquierda. ¿Se incluye el 2? Sí. ¿Cuál es el intervalo para esa gráfica? El intervalo de menos infinito hasta 2 es el dominio. Es el dominio de G. Voy a buscar la intersección del dominio de F con el dominio de G. Entonces será el intervalo de 1 a infinito
intersectado con el intervalo de menos infinito a 2. Hago una gráfica. Represento los dos intervalos. De 1 a infinito. Y el otro intervalo es de menos infinito a 2. ¿Cuál es la intersección de esos dos intervalos? ¿Me Desde responde? 1 hasta 2. Desde 1 El hasta 2. Cerrado, intervalo de cerrado 1, 2. Esa es la intersección de esos dos intervalos. Este intervalo ese es de el dominio. por favor, permítame un momentito. Este intervalo cerrado de 1 a 2 sería el dominio de la suma, de la resta y de la multiplicación, pero no es de la división. Pues vamos a ver cuál es el dominio de f sobre g. Me dicen, a la intersección de los dos dominios, que es el intervalo de 1, 2, le quitan los valores de x, donde la función g de x se vuelve 0. Miro la función g de x. ¿Para qué valor de x se vuelve 0 aquí g de x? 2. Para 2. 2. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función cociente? X pertenece al intervalo desde 1 hasta 2 abierto en 2. Porque 2 vuelve a gx0 y ese valor no se puede tomar. No lo puede tomar, sí. De esa manera, hallamos el dominio. Si me dicen, hay de la ecuación, ¿cómo quedaría la ecuación de f sobre g? Las imágenes de f sobre g de x se definen como las imágenes de f entre las imágenes de g. Reemplazo la ecuación de f de x, raíz cuadrada de x menos 1. Reemplazo la ecuación de g de x, raíz cuadrada de 2 menos x. Tengo el cociente de dos raíces con el mismo índice, aplicando propiedades de radicación, esto será igual a la raíz cuadrada de x menos 1 sobre 2 menos x. Esa es la ecuación para hallar las imágenes en la función cociente. Y si son imágenes, estos son valores de esta. Preguntas, por favor. Preguntas. El dominio de ambas juntas es entonces 1,2. ¿El dominio de qué? Es que usted sabe que en el video, cuando hacían el dominio de ambas funciones, se escogía un rango que estuviera dentro de cada una de esas. ¿Cuál es ese dominio? No le entiendo porque usted me habla de dominio en el video y que se toma un rango. O sea, es que en el video habían dos planos cartesianos. En el segundo plano cartesiano se representaba como el dominio de ambas funciones. No. En el primer plano me mostraron la gráfica de f y me mostraron la gráfica de g. Y en el segundo plano me mostraron la gráfica de la función suma, luego me mostraron la gráfica de la función cociente, luego me mostraron la gráfica de la función producto y finalmente la otra función, que no nombré. Ah, vale. Lo que pasa es que en el segundo gráfico nos mostraron que las nuevas funciones solamente se estaban definidas en el dominio que era común a las dos funciones, o sea, de menos 1 a 2. Entonces, para nuestro caso, la gráfica de esta función cociente solamente la puedo representar o presentar en el intervalo de 1 a 2 abierto en 2. Para ningún otro valor fuera de este dominio no existe ni la suma, ni la resta, ni la multiplicación, ni la división. ¿Está claro, Esteban? Sí, ya entendí que no era
representación del dominio de ambas, sino la función de la suma. Sí, señor, la función suma. Sí, 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 me estaba confundiendo. Ahora vamos a hablar de la función compuesta. Vamos a mirar un video cortico también. Entonces, aquí estamos en el capítulo de funciones. Aquí tenemos el video de la función compuesta. Disculpa los anuncios. Un nuevo vídeo de mates de primero de bachillerato, donde vamos a hablar de un concepto muy importante de las funciones, la composición. Bien, como siempre vamos primero al concepto antes de calcular composiciones como locos, que aunque la mayoría busque solo eso, tú debes ser mucho más exigente e ir más allá. No seamos superficiales y déjame que te cuente un poco la esencia, que es la clave para que entiendas lo otro perfectamente y que también te lo voy a contar. Ya hemos hablado alguna vez que una función es como una máquina que transforma un número a la entrada en otro a la salida. Podemos representar la máquina como una caja de nombre f, de manera que el número de la entrada x se transforma mediante la función f en otro número a la salida que llamamos f de x. Como sabes, habitualmente f de x viene dada mediante una expresión matemática, aunque eso no me interesa mucho ahora mismo. La pregunta es, ¿la salida de la primera máquina puede ser la entrada a una nueva máquina que la transforme en un nuevo número? Piensa un poco. ¿Por qué no? La respuesta es que sí, lógicamente. Venga, vamos poniendo nombres. La salida de la primera máquina es f de x, a la segunda máquina la llamamos g, y su salida será no g de x, sino g de lo que tiene a su entrada, es decir, g de f de x. Venga, no te armes un lío con la notación, piénsalo un poco y verás que es muy fácil. En definitiva, ¿qué tenemos aquí? Pues como ves, el encadenamiento de dos funciones f y g. Tenemos un número x, lo transformamos mediante f, y el resultado de esa transformación lo transformamos mediante g, obteniendo lo que hemos llamado g de f de x. Pues bien, te presento así la composición de f y g, que se representa como g de f de x o también como g circulito f. A pesar de cómo se representa, se lee al revés, f compuesta con g, pues la primera función que actúa sobre la x es la f y no la g. Si te das cuenta... A ver, lo que él nos está insistiendo es que en esta compuesta g o f, la primera función que aplicamos es f, o sea, la que está aquí en segundo lugar. La segunda función que se aplica es g, que es la que está aquí en primer lugar. Entonces, si a mí me hablan de g compuesta f, debo tener claro que me están hablando de la compuesta de f con g. Se invierte el orden cuando yo voy a nombrarlo. La composición de las dos funciones es una nueva función. Fíjate que al fin y al cabo puedo sustituir las dos cajas por una sola caja, g circulito f, que leemos, no olvides, f compuesta con g. Observa que esto es la vida misma. Por ejemplo, la fabricación de un vehículo no es más que la composición de diferentes tareas. Unos se encargan de la electrónica, otros del motor, del chasis, de la pintura, etc. Descomponer un proceso es algo inteligente, y el resultado de componer todas estas tareas te lleva al resultado final, el coche de tus sueños. Este no, pues este otro. Bueno, el que sea. Bien, si has entendido el concepto, podemos ir ya a la parte procedimental. Es decir, me dan dos funciones mediante su expresión analítica y me piden que calcule su composición. Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado menos x, y g de x igual a 4 entre x más 1. Vamos a empezar calculando g circulito f, es decir, g de f de x, que leemos f compuesta con g. Soy un pesado, lo sé, pero quiero insistir en que se lee al revés de cómo se escribe. Venga, para hacerlo más didáctico, este primer ejemplo lo vamos a hacer con cajitas. Bien, ¿qué función es la primera en actuar? Para el vídeo unos segundos y piensa. O bueno, paro yo mejor. Venga, que sé que lo tienes. La primera es la f, y recuerda, la función f toma su entrada, la eleva al cuadrado y le resta la entrada. Es decir, si meto x en la función f, sale x al cuadrado menos x. Y como sabes, esta salida es la nueva entrada de la función g. Y cuidado, cuidado, que aquí es donde la liáis. G de x es 4 entre x más 1, es decir, la función g divide 4 entre su entrada más 1. ¿Pero qué tiene la función g a su entrada? ¿X? ¿Tiene x a su entrada? No. Fíjate en las cajas encadenadas.
G tiene como entrada la salida de f, que es x al cuadrado menos x. Por tanto, a la salida de G tenemos 4 entre paréntesis x al cuadrado menos x, cerramos paréntesis, más 1. Bueno, y quitamos los paréntesis y queda lo que ves. Párate y piénsalo detenidamente. Lo único que hemos hecho es coger la función g y sustituir la x por la salida de la función f, que es lo que realmente le entra a la función g en este caso. Simple y llanamente. Pues nada, de esta manera podemos concluir que g de f de x es 4 entre x al cuadrado menos x más 1. Si has entendido esto perfectamente, ya podemos prescindir de las cajitas y hacerlo más analíticamente. Pero bueno, si tienes alguna duda, siempre te puedes apoyar en las cajitas y hacerlo de esa manera. Venga, sin cajitas vamos a ver este mismo ejemplo. Queremos calcular g circulito f, que es g de f de x. Esto es igual a g de x al cuadrado menos x, es decir, he sustituido f de x por su expresión analítica. ¿Capichi? Ahora la parte que os lía. ¿Quién es g de x al cuadrado menos x? Pues me voy a la expresión de la función g y sustituyo la x por lo que le está entrando a g en este caso, que es x al cuadrado menos x. Me queda, por tanto, 4 entre paréntesis x al cuadrado menos x, cerramos paréntesis, más 1. Bueno, en mesa compuesta, G compuesto F, las imágenes se definen como f de G de X. Debo tener claro que la primera función que se aplica en esa compuesta es f. Entonces, cuando yo voy a hacer la sustitución, empiezo al revés. Primero reemplazo la función que está aquí en el segundo lugar. La reemplazo por la ecuación. La ecuación de f de x es esta. ¿Qué me queda? Hay las imágenes en la función g de este valor. ¿Qué debo hacer? Voy a la ecuación de g y donde yo encuentre x, lo reemplazo por este valor y eso es lo que se está haciendo acá. Si quitamos los paréntesis nos queda 4 entre x al cuadrado menos x más 1, que es lo mismo que antes con las cajitas, lógicamente. Bien, vamos a calcular ahora f circulito g, que es f de g de x. Esto es igual a f de 4 entre x más 1, es decir, he sustituido g de x por su expresión analítica. De nuevo la parte liosa. ¿Quién es f de 4 entre x más 1? Pues para ello me voy a la expresión de la función f y sustituyo todas las x que vea por lo que le está entrando a f en este caso, que es 4 entre x más 1. Si hago esto me queda 4 entre x más 1, todo ello al cuadrado. En f compuesto g, la primera función que se aplica es g. ¿Cómo se definen las imágenes? F de g de x. Al hacer la sustitución me vengo en reversa. Primero sustituyo la segunda función que está aquí, que es f de x. Perdón, g de x. Te reemplazo la ecuación de g de x. Leo lo que me queda. Vaya a f y haga las imágenes de este valor. Me voy a f y donde encuentro x lo reemplazo por este valor. Pero como aquí está la x al cuadrado, ese valor me queda elevado al cuadrado. Luego este x lo reemplazo por este valor, que es lo que me queda acá. Menos 4 entre x más 1. Si desarrollamos el cuadrado y sacamos como un denominador para poder restar, nos queda 16 entre x más 1 al cuadrado menos 4 por paréntesis x más 1 entre x más 1 al cuadrado. Ahora que ya podemos restar, operando, tenemos 12 menos 4x entre x más 1 al cuadrado, que es... La ecuación de g o f es este valor. La ecuación de f o g es este valor. Como podemos observar, las dos funciones son diferentes. O sea, la función compuesta no es conmutativa. Es la expresión analítica de la composición que nos pedían. Detalle muy importante. No es cierto en general que f compuesto con g sea igual que g compuesto con f. Es decir, la composición de funciones no es conmutativa. Piensa en un ejemplo de la vida real. Para vestirse no es lo mismo ponerse los calzoncillos y luego los pantalones que el friki que se pone los calzoncillos encima de los pantalones. Oh my Por God. cierto, ¿hay alguien que hace esto? También podemos componer una función consigo misma. ¿Por qué no? Por ejemplo, cuando estás clavando un clavo, ahí tienes la función golpe de martillo que compone por sí misma hasta que el clavo queda completamente clavado. Si volvemos a las matemáticas, podemos calcular f compuesta con f. Esto es f de x, es decir, f de x al cuadrado menos x. Y esto ya os lo dejo para vosotros, os pongo la solución, os tiene que dar x a la cuarta menos 2x al cubo más x. Y también g compuesta con g. Esto es g de x, que es g de 4 entre x más 1. Si lo hacéis vosotros, os tiene que dar, después de operar,
4x más 4 entre x más 5. Bien, pupilos, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis entendido todo perfectamente. Como siempre digo, primero el concepto y luego el procedimiento. Ese es el orden. Bien, preguntas respecto a los conceptos de función compuesta que nos dieron en el video. Es todo el concepto de funciones compuestas. Sí, señor. Mm, Bueno, vamos a hacer un ejemplo. A ver, porque no nos hablaron del dominio. Entonces vamos a mirar cómo se halla el dominio en la función compuesta. Vamos a hacer el ejercicio número 17 y 18. Encuentra el dominio de la función dada y de paso la ecuación también, ¿no? Entonces, el número 17 y 18. Bueno, vamos a hacer el número 18 y luego el 17. Número 18 de la sección 1.2. F de x igual a x raíz cuadrada de x menos 3 y g de x igual a x al cuadrado más 2. Vamos a hallar la ecuación de g compuesto f y el dominio, y luego hallamos la ecuación de f compuesto g y el dominio. Entonces, ecuación de g compuesto f. Tenemos que tener claro cómo se definen las imágenes. Eso tenemos que saberlo de memoria, no sé. No sé cómo lo vayan a recordar, pero las imágenes de g compuesto f de x se definen como g de f de x. Voy a empezar la sustitución. La hago en reversa. ¿Eso qué significa? Que primero reemplazo la ecuación de f y luego reemplazo en la ecuación de g. Entonces, haciendo esa sustitución me quedaría g y f de x en la raíz cuadrada de x menos 3. Ahora me dicen, vaya a la ecuación de g y halle las imágenes de este valor, de lo que tengo acá. Les vengo aquí a g. Y esta x la reemplazo por lo que tengo dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué me quedaría? X que lo cambio por la raíz cuadrada de x menos 3 elevado al cuadrado porque la x está al cuadrado más 2. Como aquí hay una raíz y la estoy elevando al cuadrado, Se cancela. se cancela, me quedaría x menos 3 más 2, luego aquí me quedaría x menos 1. Esta sería la ecuación de g compuesto f de x. Y esos son los valores de y en esa curva. Vamos a hallar el dominio de esa función compuesta. Necesito tener claro cuál es la primera función en esa compuesta. ¿Es f o es g? G. La primera función de esta compuesta, ¿cuál es? La F. Recuerde que leemos al contrario. ¿Cuál fue la primera función que yo apliqué? Que reemplacé. Pues f, que es la que está aquí en F. segundo lugar. Esa es la primera función. Eso es lo que tienen que tener claro. Les voy a hallar el dominio de f, que es la primera función. ¿Cuál es la ecuación de f? Y igual a la raíz cuadrada de x menos 3. ¿Qué tiene esa ecuación? Una raíz. Quiero hallar el dominio. ¿Qué necesito? Que x menos 3 sea mayor o igual que 0, donde x será mayor o igual que 3. ¿Cuál es el intervalo de solución? El intervalo de 3 a infinito. Hacemos la gráfica, ¿no? Si tienen dificultades. Localizamos el 0, localizamos el 3, los mayores iguales de 3 están a la derecha. Ese es el dominio de f.
de 3 a infinito. Voy a hallar el dominio de la ecuación que obtuve. Dominio de y igual a x menos 1. En esta ecuación no hay denominadores, no hay raíces. El dominio para esa ecuación serían todos los reales. Pero esta ecuación me representa la ecuación de la compuesta. Entonces, fácilmente yo puedo decir, el dominio de la compuesta son todos los reales. Y eso no puede ser. Porque en la primera función, que es f, solamente admite de 3 a infinito. O sea, si yo analizo la ecuación que obtengo y le doy al dominio, resulta que es un conjunto más grande que el dominio de la primera función. Eso no puede ser posible. El dominio de la compuesta siempre será un subconjunto del dominio de la primera función. Y cuando hablo de subconjunto es que va a ser más pequeño o a lo máximo igual, pero nunca va a ser mayor. Entonces, ¿cómo hago para hallar el dominio de f? El dominio de la compuesta. Es el dominio de g o f será igual a la intersección del dominio de la primera función, el dominio de f, que es el intervalo de 3 a infinito, intersectado con el dominio de la ecuación que se obtuvo, todos los reales. ¿Esto qué me da? El intervalo de 3 a infinito. Y ese es el dominio de la compuesta. Normalmente, yo hallo la ecuación de la compuesta y trabajo esa ecuación y le hallo el dominio. Casi siempre, los dominios de la primera función y de la ecuación que se obtiene son iguales. Pero hay casos donde no se da. Entonces, para no tener posibilidad de cometer errores, hallo el dominio de la primera función, hallo el dominio de la ecuación que yo obtuve y hago la intersección. Y esa intersección corresponde al dominio de la función compuesta. En este caso, de G o E. ¿Preguntas, por favor? O sea que el dominio de esa composición terminó siendo el mismo dominio que f, De la primera función. de la primera función. Sí, señor. No puede ser más grande. Siempre igual o un poco menor, pero nunca más grande. Vamos allá, F o G. Entonces, F compuesto G, ¿cómo se lee imágenes en la compuesta F o G? Se definen como F de G de X. Voy a empezar la sustitución y empiezo siempre en reversa. ¿Qué significa? Que voy a reemplazar primero G. Entonces, ¿qué me quedaría? F G de X es X al cuadrado más 2. Voy a hallar las imágenes en F de este valor. Me dicen, vaya a la ecuación de F. Y esta X la reemplaza por lo que tiene ahí. Entonces, ¿qué me quedaría? Que F compuesto G será la raíz cuadrada de X, que es X al cuadrado más 2, menos 3, me queda la raíz cuadrada de X al cuadrado menos 1. Esa es la ecuación de la compuesta F o G. F o G de X igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado menos 1. Son imágenes, son valores de Y. Bien. ¿Cuál es el dominio de la primera función? ¿Cuál es la primera función que tomamos acá?
A G. G. Del dominio de G. En G de X, que es X al cuadrado más 2, no hay denominadores, no hay radicales, solución, todos los reales. Voy a hallar el dominio de esa ecuación, de la compuesta, de la ecuación de la compuesta. De y igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Como hay una raíz y me piden hallar el dominio, hago lo que siempre hago cuando hay raíces. ¿Qué es lo que siempre se hace? X a raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 debe ser un real, x al cuadrado menos 1 debe ser mayor o igual que 0, me queda una desigualdad cuadrática, entonces me queda x menos 1 por x más 1 mayor o igual que 0. Voy a resolverlo con el método gráfico. Por aquí tenemos el 0, por aquí tenemos el menos 1 y por aquí tenemos el 1. Menos 1 porque si reemplazo la x por menos 1, este factor se me vuelve 0. Y 1 porque si reemplazo la x por 1, este factor se vuelve 0. Entonces me quedaría que para x menos 1 se vuelve 0 cuando la x es 1. Si reemplazo valores mayores de 1, en ese factor es positivo. Si tomo valores menores de 1, ese factor es negativo. Para x más 1, el factor se me anula cuando vale menos 1 la x. Si tomo valores mayores, el resultado es positivo. Si tomo valores menores, el resultado es negativo. Finalmente, si los dos factores son negativos, el producto es positivo, aquí es negativo y aquí será positivo. ¿Qué valores busco? Donde son positivos. Luego, la solución de esta desigualdad es el intervalo de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito, y ese es el dominio de esta ecuación. X pertenece al intervalo de menos infinito a menos 1, cerrado, unido de 1 a infinito. Voy a hacer la intersección entre el dominio de la primera función y el dominio de la ecuación que yo obtuve. Entonces, la intersección dominio de f o g será la intersección de los reales con el intervalo de menos infinito a menos 1 unido con el intervalo de 1 a infinito. ¿Cuál es esa intersección? Todos los reales, la recta real. De menos infinito a menos 1. Y de 1 a infinito. ¿Cuál es esa intersección? ¿Veréis? No hay intersección porque ninguno se conecta, ¿no? ¿Cómo que no? La región de la recta real donde estén los dos colores. ¿Dónde hay dos colores? Esteban. No hay. ¿Cómo que no? Mire, o yo no sé si es que no alcanza a ver. Aquí estoy subrayando en negro toda la recta real. Y luego subrayo en rojo el intervalo de menos infinito y el intervalo de 1 infinito. ¿En qué parte me quedan los dos colores al mismo tiempo? Ahora en todo. ¿De menos infinito a infinito? No, porque entre menos 1 y 1 solo hay color negro. No hay intersección. De menos infinito hasta menos 1, unido con 1 hasta más infinito. Correcto. Ese era el dominio de la función g. X pertenece al intervalo de menos infinito a menos 1 unido de 1 a infinito. Como podemos observar, el dominio de la función compuesta es más pequeño que el dominio de la primera función. Luego eso es lo correcto. Eso es lo que se debe esperar. Nunca el dominio de la compuesta va a ser más grande
y el dominio de la primera función. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Hallo el dominio de la primera función, hallo el dominio de la ecuación que se obtiene como compuesta y hago la intersección de esos dos dominios. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? Continuamos. En esta Profe, no sé sección, si sea solamente, no sé si sea solamente yo o mis compañeros también, pero casi no veo. bueno, ahí sí ya es problema de la señal de internet. A ver, todos están viendo Pues es que borroso. al lado derecho ¿Alguien está se ve muy viendo? borroso. Puede leer bien. ¿Quién está leyendo bien? Profe, sí, a veces sí se ve como medio borroso. No, pero digan, hay alguien que que esté leyendo bien, que esté viendo bien el tablero. Profe, lo que pasa es que a veces la cámara como que se le desenfoca. Por eso a veces se ve borroso y a veces no. Bueno, ahí sí es señal ahí sí es el internet que está fallando. De pronto debe ser el internet aquí en la casa. Sí, porque ahora ya se ve, entre comillas, mejor. Pero antes cuando estaba coloreando, yo no veía los dibujos, por ejemplo, no veía el color. Bueno, entonces esperemos que perdón, en el video que voy a subir más tarde, se pueda ver mejor. Creo que se ve mejor. Bien, les decía que ahora en esta sección vienen transformaciones de funciones. Para poder trabajar las transformaciones de funciones, yo necesito recordar algunas gráficas de funciones y esas gráficas ustedes tienen que incorporarlas en su disco duro de tal manera que cuando vean la gráfica de una se acuerden de la ecuación o cuando lean la ecuación se acuerden de la gráfica. Esas funciones las vamos a llamar funciones básicas para trabajar transformaciones. Y esas gráficas tienen que ver con la función potencia. Función potencia. Entonces hablemos de la función potencia. ¿Cómo se define la función potencia? Y igual a f de x igual a x a la n, donde n es un número racional. Bueno, vamos a tratar de mejorar la imagen. Vamos a recargar los marcadores a ver si es que ya está muy clara, muy bajito de tinta. Empecemos con darle valores a n. Si n vale 1, ¿cómo me queda la función potencia? Y igual a x a la 1. Y igual a x. La gráfica ya la conocen. Es la función idéntica. Es la recta que me divide al primer cuadrante y al tercer cuadrante en dos mitades. Si n es igual a 2, la función potencia me queda y igual a x al cuadrado. También ya saben cuál es la gráfica de esta función. Se conoce con el nombre de la función cuadrática. Es esta parábola. Si n es igual a 3, la potencia me queda y igual a x a la 3.
Su gráfica es esta. Y se le conoce con el nombre de parábola cúbica. Si m vale 4, me quedaría n igual a 4, me queda y igual a x a la 4. Para graficar esta función voy a apoyar en la función cuadrática. Pasa por 0, 0, 1, 1, y por menos 1, esta es la gráfica de y igual a x al cuadrado. Vamos a mirar la gráfica de x a la 4. Si reemplazo la x por 0, 0 a la 4 me da 0. Coincide el punto. Si la x vale 1, 1 a la 4, la y vale 1. Coincide el punto. Si la x vale menos 1, la y vale 1 también. Coinciden 3 puntos de las dos gráficas. Para que me entiendan lo que sucede en la función potencia par, en la función potencia impar, vamos a hacer un ejemplo mental, un ejercicio mental. Nos invitan a una piñata y a medida que vamos entrando nos dan una bomba para que la inflemos. Pues vamos a inflar la bomba para que tenga suficientemente aire. Le hacemos un nudito por donde está entrando el aire para que no se nos salga. La bomba ya está llena. Repito, es un ejercicio mental. Puedo hacerlo. Aquí tengo un extremo y aquí tengo el otro extremo. Tomo los dos extremos y estiro la bomba horizontalmente. ¿Qué le pasa verticalmente? ¿Me responden? Se corta. ¿No escuché, por favor? Ryan. Se encoge. O sea, la altura disminuye. Si yo estiro la bomba horizontalmente, verticalmente se reduce, se contrae. Posición inicial. Ahora voy a contraer, a comprimir, a recoger horizontalmente la bomba. ¿Qué le pasa verticalmente? Lo contrario, crece. Aumenta. ¿Cuál es el término correcto? Se dilata, se expande verticalmente. Volvemos a la posición inicial. Ahora volteo la bomba. Abajo tengo un extremo y arriba el otro extremo. Voy a estirar verticalmente la bomba. ¿Qué le pasa horizontalmente? Se reduce. Se reduce, se contrae horizontalmente. Posición inicial. Voy a comprimir verticalmente a la bomba. ¿Qué le pasa horizontalmente? ¿Qué le pasa horizontalmente cuando la comprimo verticalmente? Aumenta. Sí, pero, Se dilata. por favor, aumenta, sí, pero el término correcto es se expande o se dilata horizontalmente. Vamos acostumbrándonos a los términos matemáticos que debemos utilizar, porque si no nos pasa con el siguiente ejemplo. Aquí en Santander, todos sabemos que es un tostado. Yo me voy para Bogotá, entro a una panadería y digo, por favor, me da un tostado. Me dice, no hay. Pero yo lo estoy viendo ahí. ¿Qué está ocurriendo? Yo no estoy utilizando el término correcto, por eso a mí no me entienden. De lo mismo pasa en matemáticas.
Entonces vamos a aprender a manejar el lenguaje matemático. Volviendo al ejemplo de la bomba, ¿qué conclusión puedo dar? Que si yo estiro horizontalmente, verticalmente se reduce o se contrae. Que si yo contraigo horizontalmente, verticalmente se dilata, se expande. O sea, el efecto horizontal y vertical son contrarios. ¿Para qué viene ese ejemplo? Resulta que la función de y igual a x a la 4 entre menos 1 y 1 se expande horizontalmente. O sea que la gráfica queda así. Si se expande horizontalmente con respecto a la de x al cuadrado, entonces se agranda horizontalmente. Pero vertical, pero para valores mayores de 1 y menores de menos 1, la gráfica de x a la 4 se reduce horizontalmente. O sea, me queda por dentro de la de x al cuadrado. Las dos funciones son potencias, pero pares. Me dicen grafique y igual a x a la 6. Quiero tener claro que es una función potencia par que el exponente mayor que las dos anteriores, significa que entre menos 1 y 1 se me va a dilatar más que las dos anteriores, o sea, la gráfica queda confusa. Y para valores mayores de 1 y menores de menos 1, se me contrae horizontalmente. Perdón, sí, se me contrae horizontalmente. Cuando digo contrae horizontalmente es con respecto a la básica, que es la de x al cuadrado, o cuando digo que se expande horizontalmente es con respecto a la gráfica de x al cuadrado. ¿Qué pasa si me dicen grafique y igual a x a la 5? Que si n vale 5, la potencia me queda y igual a x a la 5. ¿Cuál función me sirve tomar como referencia o como base para graficar la función de potencia y par? La de x al cubo. Recordemos que la x al cubo pasa por el punto 1, 1, 0, 0 y por menos 1, menos 1. Esta es la gráfica de y igual a x a la 3. Me dicen grafique x a la 5. Es decir, la x vale 1 y la reemplazo en x a la 5, la y es 1. Coincide. Si vale 0, la y vale 0. Coincide. Si la x vale menos 1, la y vale menos 1. Coincide. ¿Cómo se comporta la gráfica de y igual a x a la 5 entre menos 1 y 1 con respecto a la básica, que es la de x al cubo? Exactamente lo mismo que la función potencia par. Entre menos 1 y 1 se me expande horizontalmente. ¿Eso qué significa? Que la gráfica queda por fuera de la de x al cubo. Y para valores mayores de 1 y menores de menos 1, la gráfica se me reduce horizontalmente. Y esa es la gráfica de x a la 5. Si me dice grafique y igual a x a la 7, es una función potencia, el exponente es impar, es mayor que las dos anteriores, significa que entre menos 1 y 1 se me expande horizontalmente con respecto a las dos, o sea, queda por fuera. Y para valores mayores de 1 y menores de menos 1, se me reduce horizontalmente. Entonces, queremos recordar que la función potencia par o impar, no importa,
entre -1 y 1 se me expande horizontalmente y valores mayores de 1 y menores de -1 se me reduce horizontalmente. Ese es el comportamiento. Vamos a mirar cuando n es una fracción. ¿Qué pasa si n es un medio? Vamos aquí a la potencia, y igual a x a la 1 medio. Esto es raíz cuadrada de x. Esta gráfica ya la comentamos la clase anterior. En media parábola, esta es la gráfica de y igual a raíz cuadrada de x. Me dicen, grafique raíz cuarta de x. Si reemplazo la x por 0 en raíz cuarta de x, me da 0. Si reemplazo la x por 1 en raíz cuarta de 1, es 1. O sea que las dos gráficas coinciden esos dos puntos. Pero como el índice de esta raíz 4 es mayor que el índice de la raíz 2, ambos son pares, pero es mayor. ¿Qué pasa entre 0 y 1 para la raíz cuarta de x? Se dilata verticalmente. ¿Eso qué significa? Que la gráfica queda por encima. Y para valores mayores de 1, se me comprime verticalmente. Si me dicen, grafique raíz sexta de x, el índice de la raíz es par, pero es mayor que las dos anteriores. Eso significa que entre 0 y 1, su gráfica se expande verticalmente, quedará por encima de las otras dos. Y para valores mayores de 1, se me comprime verticalmente, o sea, queda por debajo de las dos anteriores. Pero también se puede dar el caso de que el índice de la raíz sea un número impar. Y n es igual a 1/3 de la potencia, me queda y igual a x a la 1/3 igual a la raíz cúbica de x. ¿Me disculpan, por favor? Bueno, la raíz cúbica de x, me les adelanto, unas 3 clases o 2 clases. La gráfica de y igual a la raíz cúbica de x es la inversa de la de y igual a x a la 3. Entonces, ¿cómo me queda la gráfica de raíz cúbica de x?
Si la X vale 1, la Y vale 1, porque la raíz cúbica de 1 es 1. Si la X vale 0, la Y vale 0. Si la X vale menos 1, la Y vale menos 1. De la gráfica es esta. Esta es la gráfica de Y igual a la raíz cúbica de X. ¿Cómo quedará la gráfica de la raíz quinta de X? Raíz quinta de X, el índice es impar, pero es mayor que el índice de raíz cúbica de X. El comportamiento va a ser el mismo de la raíz par, pero desde luego aquí tengo que involucrar negativos y positivos, acá solamente los positivos. Entonces, entre menos 1 y 1, la gráfica de raíz quinta de X se me dilata verticalmente con respecto a la de la raíz cúbica de X. Eso significa que la gráfica queda por encima. Y aquí por debajo. Queda por fuera. Y para valores mayores de 1 y menores de menos 1, se me comprime verticalmente. Lo mismo que la par. Dice, grafique raíz séptima de X. El índice de la raíz es mayor que las dos anteriores. Entonces, entre menos 1 y 1 se dilata verticalmente, queda por fuera de las anteriores. Y para valores mayores de 1 y menores de menos 1 se me comprime verticalmente, quedan por dentro. Esta es la gráfica de Y igual a la raíz séptima de X. Entonces, para la función potencia par-impar, miro efectos horizontales. Para la función raíz par-impar, miro efectos verticales. Entre 0 y 1 se dilata, valores mayores de 1 se me contrae verticalmente. Para valores entre menos 1 y 1 se dilata verticalmente, y para valores mayores de 1 y menores de menos 1 se me comprime verticalmente. ¿Qué pasa cuando hay un exponente negativo? Si n es igual a menos 1, la potencia me queda y igual a x a la menos 1, igual a 1 sobre x. La gráfica de esta función es una hipérbola equilátera que tiene rotación. Esta es la gráfica. ¿Qué tiene de particular la gráfica? Que los ejes coordenados son asíntotas. Si n es igual a menos 2, la potencia me queda y igual a x a la menos 2, 1 sobre x al cuadrado. Porque en la ecuación de x está al cuadrado significa que los valores de y siempre van a ser positivos, porque todo número elevado al cuadrado, positivo o negativo, siempre me da positivo. De la gráfica va a ser esto. Y para terminar, si la n es igual a 2 tercios, me queda y igual a x a la 2 tercios. O raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Cuál será su gráfica? Esto. Bien, esto es lo que nosotros debemos de procurar guardar en nuestro disco duro. Cuando aparezca la gráfica, que yo me acuerde de la ecuación. Cuando yo lea la ecuación, me va a aparecer la gráfica en mi pantalla a mitad. Ahora sí, vamos a trabajar las transformaciones. La primera transformación que vamos a trabajar va a ser las traslaciones.
Vamos a ver un video cortico para poder entender lo de traslaciones. Función compuesta, aquí, transformación de funciones. Funciones. Tenemos diferentes transformaciones de funciones. Hola, hola, vamos a continuar con el tutorial de GeoGebra, ¿no? En esta oportunidad vamos a trabajar con transformaciones de funciones, Tenemos diferentes transformaciones de funciones, que es la traslación, reflexión, expansión o contracción, ¿no? Entonces, es decir, teniendo una función, la gráfica de una función, haciendo estas, utilizando estas transformaciones, vamos a graficar otras nuevas funciones, ¿no? Entonces veamos cada uno de ellos. Por ejemplo, la primera transformación que tenemos es el desplazamiento, que puede ser vertical o horizontal, ¿no? Entonces veamos el vertical. Entonces, por ejemplo, tengo una función de esta forma, cuando y es f de x más un c. Cuando tengo una función de esta forma, estamos en el caso de una traslación vertical. Si c es mayor que 0, se desplaza hacia arriba. Si es menor que 0, si c es menor que 0, se desplaza hacia abajo, ¿no? Como tenemos aquí. El de azul sería la función original. Si c es mayor que 0, se desplaza hacia arriba. En este caso, lo de azul sería la función original. Y como c es menor que 0, se desplaza hacia abajo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver eso, algunos ejemplos en el GeoGebra. A ver, entonces vamos a generar nuestra función original, por ejemplo, g. Ya, vamos a ingresar nuestra función g de x, por ejemplo, a la función coseno, ¿no? Coseno de x, ya está. Entonces, esa es la función g de coseno. Entonces, vamos a hacer esa transformación con un deslizador, que vamos a llamarle a. Entonces, a nuestra nueva función, que vamos a llamarle f, x igual a, va a ser g de x más el SA, ¿no? Ahí está. Entonces, coincide cuando A es 0, aquí, ¿no? Cuando A es 0, ambos coinciden. Entonces, ¿qué teníamos? En este caso estoy considerando, bueno, vamos a llamarle C para tener propiedades, ¿no? Acá básico, aquí C, para tener la misma característica, ¿no? Entonces aquí está el C, ¿no? Ok, ya entonces, a ver. Entonces estamos, a ver, ¿qué pasaba? Cuando el C era mayor que 0, se desplazaba hacia arriba. Es decir, cuando es mayor que 0, como podrán ver, se está trasladando hacia arriba, ¿ven? El de azul es el original y el B lo que es nueva función, ¿no? Si el C es menor que 0, se traslada hacia abajo. Entonces retorno hacia C0, coincide con la función. Ahí está, ¿no? Pero cuando ya es menor, observemos que este valor de C es negativo, está cambiando. Por eso, el efecto que produce ese C es mover la gráfica verticalmente hacia abajo. C es menor, se traslada hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos una traslación vertical. Siguiente es traslación horizontal. Para tener una traslación horizontal hay que tener esta forma, ¿no? Un y igual a f de x, pero de f de x más c. Si c es mayor que 0, se traslada hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Acá, hacia la izquierda. Si c es menor que 0, se traslada hacia la derecha. ¿Sí? Entonces veamos eso, a ver. Entonces, aquí, traslación horizontal hay que tener... El azul es la gráfica de la función básica f de x. Se traslada hacia la derecha cuando ese tiene signo negativo. La azul es la gráfica de la función básica f de x. Se traslada hacia la izquierda cuando el valor de c el valor de c que está acompañando la x es positivo.
esta forma, ¿no? Un y igual a f de x, pero de f de x más c. Si c es mayor que 0, se traslada hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Acá, hacia la izquierda. Si c es menor que 0, se traslada hacia la derecha. ¿Sí? Entonces veamos eso, a ver. Entonces, aquí tan solo aquí voy a cambiar la definición. Aquí ya va a ser función original más un c, pero adentro, ¿no? Ahí está. Entonces voy a partir de C0, ¿no? Entonces es el mismo. Mi función G con F coincide, ¿no? Coincide aquí. Es el función. Y ahora, cuando C era mayor que 0, se traslada a la izquierda. Es decir, mayor que 0 se traslada a la izquierda, ¿ves? Podemos ver se está trasladando hacia la izquierda, ¿no? Aquí está, ¿no? Ya está. Es la misma función coseno, pero trasladado hacia la izquierda, ¿no? Traslado a la izquierda. ¿Cuánto se ha trasladado esa unidad, esa cantidad de unidades? Ahora, ¿qué pasa cuando es negativo? Ahí estamos. Cuando es negativo se traslada hacia la derecha, ¿no? Cuando es negativo se traslada hacia la derecha, ¿eh? Función, haciendo utilizando estas transformaciones vamos es decir, cuando es mayor que 0, como podrán ver, hacia la izquierda. Si c es menor que 0, es el mismo. Mi función g con f coincide, ¿no? Coincide aquí. Es el función. Y ahora, cuando c era mayor que 0, se traslada a la izquierda. Es decir, mayor que 0 se traslada a la izquierda, ¿ves? Podemos ver se está trasladando hacia la izquierda, ¿no? Aquí está, ¿no? Ya está. Es la misma función coseno, pero trasladado hacia la izquierda, ¿no? Traslado a la izquierda. ¿Cuánto se ha trasladado esa unidad, esa cantidad de unidades? Ahora, ¿qué pasa cuando es negativo? Ahí estamos. Cuando es negativo se traslada hacia la derecha, ¿no? Cuando es negativo se traslada hacia la derecha, ¿eh? El coseno se traslada. Observamos que el valor de C está tomando valores negativos. Entonces, la traslación es a la izquierda y cuando el valor de C toma valores positivos, se traslada hacia la derecha. Trasladando hacia la derecha. ¿Sí? Perdón, Entonces, si C es negativo, se traslada hacia la derecha y si C es positivo, se traslada a la izquierda. Para tener traslación horizontal hay que tener una función de este tipo, ¿no? Y el siguiente transformación. Preguntas respecto a las traslaciones. ¿No hay preguntas? Profe, yo tenía una pregunta, si se va a trabajar con GeoGebra. Señor. Que si nosotros vamos a trabajar con GeoGebra. No, realmente yo no manejo muy bien el GeoGebra, por eso yo prefiero buscar videos donde se pueda aplicar GeoGebra, que fue lo que yo hice en la clase de hoy. Pero no vamos a trabajar porque ahí sí me toca recibir clase de ustedes. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, vamos a recibir lo que nos dijo el video con otras funciones. Dice, grafique y igual a x al cuadrado más 1. ¿Cuál función me sirve como base para graficar esta función? La cuadrática. O sea, f de x es la cuadrática, ¿no es cierto? Y igual a f de x igual a x al cuadrado. Esta es la función básica. Y la voy a utilizar para graficar la ecuación general. Entonces, la función básica
ya la tenemos en nuestra pantalla mental y es la parábola. Ahora miro las dos ecuaciones, la que me dan y la básica. ¿Qué tienen de diferente las dos ecuaciones? A una se le está sumando más 1. Se le está sumando 1. ¿Ese 1 se le suma a la X o a la Y? A la X. No, Esteban, no se le suma a la X. Para poder decir que se le suma a la X, tendría que darle la ecuación Y igual a X más 1 al cuadrado. Aquí sí claramente se ve que se le está sumando la X. Pero ese no es el caso. Entonces este 1 se le está sumando a la Y. Y hay una constante que se le suma a la variable Y, ¿cuál va a ser el efecto? Traslación vertical. Ahora debo definir, ¿será hacia arriba o será hacia abajo? En el video nos dijeron que en las traslaciones vertical se toma el valor de C con el signo que tiene. ¿Qué signo tiene C? Positivo. Entonces, ¿para dónde es la traslación? Hacia arriba. ¿Qué tanto? Una unidad. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar inicialmente? Dibujo esto en el cuaderno, tomo una hoja de papel calcante, dibujo lo que tengo en el cuaderno, que es el plano cartesiano y la gráfica de la base. Cuando tenga eso en el papel calcante, tomo el papel calcante y lo desplazo hacia arriba. Y ese punto, cuando llegue aquí, que ya ha corrido una unidad, calco la gráfica. Y esta es la gráfica de Y igual a X al cuadrado más 1. Me dicen, grafique Y igual a X al cuadrado menos 2. Les comparo las dos ecuaciones, la básica y la que me dieron. ¿Qué tienen de diferente las dos ecuaciones? ¿Me responde? Menos 2. El menos 2. ¿A quién afecta ese menos 2? ¿A la X o a la Y? A la Y. A la Y. Luego hay una traslación vertical. En el video nos mostraron si el valor de C es negativo, como es el caso aquí menos 2, la gráfica básica se traslada verticalmente hacia abajo. ¿Qué tanto? El valor de C. En este caso, 2 unidades. Tomo el papel calcante y lo desplazo hacia abajo. Y cuando este punto llegue aquí, a menos 2, calco la gráfica. Y aquí tengo la gráfica de Y igual a X al cuadrado menos 2. Para aclarar, en las relaciones verticales, el valor de C se toma con el signo que tiene en la ecuación. Si C es positivo, me voy hacia arriba. Si C es negativo, me voy hacia abajo. Relaciones verticales. Vamos con las traslaciones horizontales. Me dicen, trace la gráfica de Y igual a X más 1 al cuadrado. ¿Cuál función básica me sirve para trabajar esta función? La cuadrada. La cuadrática. Entonces, vamos a trabajar con la función Y igual a f de X igual a X al cuadrado. Si yo comparo las dos ecuaciones, ¿qué tienen de diferente las dos ecuaciones? ¿Me responde, por favor? Que a la X le están sumando 1. Se le está sumando 1 a la X. Si el número se le suma o se le resta a la X, traslación horizontal. Como aquí se le está sumando, ¿para dónde es que se va? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. Para la izquierda. Recuerden el video, para la izquierda, porque está sumando aquí. Entonces, ¿cómo me quería la gráfica? Tomo la gráfica, la básica. Y igual a X al cuadrado. Dibujo el plano y la gráfica en papel calcante. Y voy a mover el papel calcante hacia la izquierda. ¿Qué tanto? Una unidad.
Entonces, cuando este punto llegue aquí, a -1, calco la gráfica. Y esta es la gráfica de y igual a x más 1 al cuadrado. Si me dicen, grafique y igual a x menos 2 al cuadrado. Si comparo estas dos ecuaciones, la diferencia está en que a la x se le está restando un número, una constante. Luego hay una traslación horizontal. Ahora tenemos que decidir si me voy para la izquierda o me voy para la derecha. Como la ecuación ese valor de c, que es -2, es negativo, ¿para dónde me corro? Para la derecha. Se traslada la gráfica de f de x hacia la derecha. ¿Qué tanto? 2 unidades. Entonces, cuando el papel calcante lo corra hacia la derecha y este punto llega a 2, calco la gráfica. Ya tenemos la gráfica de y igual a x al cuadrado, perdón, a x menos 2 al cuadrado. ¿Dónde es que se confunden? Que ustedes intentan hacer en las traslaciones horizontales lo que se hace en las traslaciones verticales. En las traslaciones verticales, yo tomo el signo que tiene la ecuación. Si está positivo, voy hacia arriba. Si está negativo, voy hacia abajo. Lo que tienen que recordar es que en las traslaciones horizontales, yo debo invertir el signo que tiene la C en la ecuación. Si está positivo, voy hacia la izquierda. Si está negativo, me voy hacia la derecha. ¿Alguna pregunta, por favor? Vamos a entender la generalización que trae el libro en la página 14. Me dicen, suponga que y igual a f de x es una función, cualquiera que sea, y que c es una constante positiva. La pregunta, ¿cómo se obtiene la gráfica de y igual a f de x más c? ¿Cómo se obtiene la gráfica de y igual a f de x más c? ¿Quién me responde? La base sería lineal. No. f de x es cualquier función. No lineales, cualquiera. Desplazando f de x verticalmente c unidades. Ah, bueno. Se traslada la gráfica de f de x verticalmente hacia arriba c unidades. Si me dicen, ¿cómo se grafica y igual a f de x menos c? Debe responder. Se mueve una unidad verticalmente hacia abajo. No, una no, porque yo no conozco el valor de c. C unidad. Se traslada la gráfica de f de x verticalmente hacia abajo c unidades. ¿Cómo quedaría la gráfica de y igual a f de x más c? ¿Me responde? F de x se traslada hacia la izquierda c unidades. Se traslada la gráfica de f de x horizontalmente hacia la izquierda c unidades. ¿Y cómo me quedaría la gráfica de y igual a f de x menos c? ¿Cómo quedaría? Se traslada horizontalmente hacia la derecha c unidades. Correcto. ¿Quién se traslada? Andrea. La gráfica de f de x se traslada horizontalmente hacia la derecha c unidades. Esa es la generalización de traslaciones. Bueno, se nos acabó el tiempo, entonces el próximo miércoles terminamos lo que está pendiente de esta sección e iniciamos la sección 1.3. Entonces, por favor, pueden hacer la lectura de la 1.3 para la siguiente clase. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Profe, lo del plano cartesiano, lo que yo le había preguntado, que por qué aparecía otro. ¿En dónde? Atrás en
Es que no, ya no me acuerdo, profe, que usted dijo que todavía no nos íbamos a meter con eso. No, es que eso son funciones racionales. O sea, a mí me tocaría ponerme a explicarle cómo se grafica la función cociente. La función cociente es una función racional. Entonces, ahí me toca aquí mirar cuáles son las asíntotas, cuáles son las ablaciones. Entonces, por ahora, vámonos despacio, ¿sí? O sea, ahí nos presentaron otro plano cartesiano porque el dominio de esa función era entre -1 y 2. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Esa clase la sube al...? Sí, señor, al canal, sí, señor. Hoy la subo. Bueno, si no es más, me despido, que esté muy bien. Ojalá aprovechen el tiempo el fin de semana. Hasta luego. Gracias. No, profe, gracias. Chao, Profe, gracias. profe, muchas gracias.